afirma su palabra en nuestro corazón. Hechos capítulo 1, verso del 1 al 8. Es un pasaje ya muy conocido de muchos de nosotros y entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta hora, prestemos oído. Amén. Hechos, aleluya, bendito sea su nombre. Alábelo, alábelo porque Él vive. Terminó la alabanza musical, pero la alabanza espiritual es continua, no tiene forma de parar. Cuando el pueblo de Dios ha entendido, entiende que adorar al Señor es de continuo. Amén. ¿Ya lo tiene conmigo? No les escucho. Me encanta oír esa palabra cuando estamos de acuerdo. Amén. Leamos unidos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Y quiero tomar como frase del tema de esta hora: y me seréis testigos. Amén. Padre bendito, lleno de amor y misericordia, te damos gracias por la grandiosa bendición y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de escudriñarla y entenderla a través de la revelación de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Despeja nuestra mente, despeja nuestro corazón, despeja todo aquello que pueda estorbar a entender tu palabra en nuestros corazones en este día. Y que ésta lleve fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y lo creemos en nuestro corazón, que se sella por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Y me seréis testigos. ¿Cuántas de las ocasiones usted ha escudriñado esta palabra? ¿Ha oído en algún mensaje? ¿Le han dado una enseñanza específica acerca de esta porción de la palabra? ¿Algunas 3 veces? 5 veces? 10 veces? 20 veces? 50. Y dijeran: ¿quién da más? Pero creo que más de alguno de nosotros es un tema que ya es muy conocido, que es un tema tan importante en la iglesia de Dios, tan básico, que todos, alguna ocasión por lo menos, le hemos escuchado atentamente. ¿Cierto o no? Le hemos prestado atención y hemos comprendido la importancia de ser testigos en el reino de Dios. El Espíritu Santo está empezando a formar la iglesia en estos tiempos. Apenas la está despertando, la está formando, porque anteriormente solo había hablado a su pueblo escogido, al pueblo de Israel.
Pero en este tiempo en que se está escribiendo el libro de los Hechos, Lucas hace una remembranza de lo que significa el ser testigos de la obra perfecta de Dios. Y que dónde debería de ser testigos, de tal manera que él enfoca su mensaje inicial acerca de las cosas que enseñó Jesús y les dio mandamiento. De las cosas que enseñó Jesús y les ordenó ejecutarlas. La iglesia, entonces, de varios lugares, porque era la primera congregación en todo el mundo, de diferentes idiomas, de diferentes etnias, de diferentes pueblos, y que después declararon en su capítulo 2 que eran de 13 lugares donde se habían conjuntado en esa reunión, en ese tiempo, y que se abría el mensaje del reino de Dios. Es la primera ocasión en la cual Dios está estableciendo bases sólidas que perdurarían hasta los siglos. Y este es el siglo que estamos viviéndolo. No un día, no un año, siglos. Una enseñanza que tuviera una perdurabilidad eterna. Eterna. Un mensaje que no solo lo oyeran, sino que lo comprendieran, pero va más allá de eso, que lo vivieran, que lo vivieran. Jesús enseñó acerca del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Nos dio las bases, nos enseñó quiénes deberían de pertenecer y cómo lo deberían de hacer. Y se lo habla muy específicamente a Nicodemo cuando se acerca de noche y le pregunta: ¿qué necesito hacer para entrar en el reino, para ver el reino? Y Jesús es claro: si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar, pero tampoco puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo ni puedes entrar. No, en una palabra, no puedes pertenecer. Porque muchos oyeron ese mismo mensaje en diferentes formas a través de todas las enseñanzas de Jesús. Pero Nicodemo no se quedó con eso. No lo entendía porque él estaba saturado de la ley, de una religiosidad tan tremenda que no podía entender qué era el reino de Dios. Por eso en lo secreto tuvo que ir a Jesús y preguntarle: a ver, maestro, explícame aquí a solas, aquí en lo secreto, que no se dé cuenta todo el Sanedrín, porque si no se me viene encima y mira que me mandan a la horca. En propias palabras mías. Y así pasa en la iglesia. Se da a conocer lo que es el reino de Dios. Se enseña y se logra captar, pero no en su totalidad. Sabe que mucha de la iglesia, y no en este lugar, sino en muchas otras, todavía no han comprendido lo que verdaderamente significa entrar al reino. Ver el reino de Dios. Le encanta hablar que le hablen del amor. Le encanta oír que tengan fe y que va a hacer grandiosas cosas con ella. Y le encanta saber que los dones y las gracias de Dios se reparte para quien quiere. Pero muy pocos entran al reino. Son ciudadanos del reino de Dios. Por eso son muy religiosos algunos, y algunos simpatizan con el evangelio. Simpatizan, pero no se atreven a dar el paso más
comprometedor de ser verdaderos hijos de Dios. En el reino de Dios se acaban los religiosos. En el reino de Dios se acaban los simpatizantes. Porque de todos ellos hay en cada iglesia gente que le simpatiza y le encanta. Pero comprometerse, renunciar a todo lo que en el reino de Dios no se practica, pero que en el mundo son peces en el agua. Mienten, roban, falsean con tanta facilidad que son magos del todo eso. Pero cuando vienen a Jesús y conocen el evangelio, las buenas nuevas, lo que hace abrir los ojos para entender que eso es del reino de las tinieblas y se practica con tanta naturalidad porque traemos generaciones detrás de nosotros influyendo de tal manera que es difícil comprender que estamos mal. Que estamos mal. Es el peso de unas generaciones tan perversas, tan corrompidas, que es difícil dejar de juzgar, de prejuiciar, que es difícil entonces de comprometerse a ser verdaderos, honestos, leales, justos. Porque la injusticia fue el banderín de la familia Pérez. Y entonces conocimos a hombres y mujeres, no un solo género, sino toda la familia, ser tan injusta que el salario es recortado. Se comprometen con tanto. Pero ¿sabes qué? Hubo ajustes en las ganancias y no nos dieron, entonces te vamos a pagar tanto. La injusticia al pie de la letra. Y es una forma de vida que parece ser tan natural, pero que repercute en todo el entorno de la vida y de la familia. El reino de Dios. Si a uno le vas a... Y hubo un caso de cuando Jesús le dijo, de la parábola de aquel que lo contrató a las 6 de la mañana por un denario. Y al mediodía llegó y le dijo, no tienes trabajo, vete a mí, te voy a pagar. Pero ya casi al finalizar la jornada le dice, no encontraste, nadie te alquiló, vete. Y cuando empezaron a hacer cuentas, pensando los de las 6 de la mañana que iban a recibir el triple, porque si había contratado a uno a mediodía y otro a finalizar casi la jornada, seguro que ellos iban a recibir más, porque esa es la justicia del hombre. En esa manera se mide, pero Dios es justo. Yo te contraté por tanto tiempo y dinero. Pero ¿por qué le das a este que yo lo contraté? Por el dinero, no por el tiempo. Eso es algo que no han valorado muchos. Y esa obra pareciera una injusticia, pero Dios es justo. Dios es justo. Porque no entendemos que si detrás de ese, el hombre tal vez era un minusválido, un discapacitado, y entonces él le tuvo bien pagar lo mismo. El reino de Dios, lo que Jesús enseñó, se estaba estableciendo en sus inicios de la iglesia primitiva, pero con un propósito. No perdamos de vista. Todo esto es bueno, todo esto es agradable, pero tiene un propósito. Tiene un sustento y un respaldo en los cielos que habla de la eternidad de Dios en el hombre. Su plan perfecto de que el hombre fuese salvo.
que viniese al conocimiento de que cuando Dios estableció su reino, no en esos días, no en el tiempo de Jesús, no en el tiempo del pueblo de Israel, desde mucho tiempo atrás, en el mismo Edén, el reino de Dios ya se estaba estableciendo. Porque es un reino inconmovible, no cambia. Es el mismo desde los principios hasta nuestros días. El reino de Dios es inconmovible. Es inconmovible, no cambia ni cambiará. Vamos a faltar y tal vez continúe. Y el reino va a seguir siendo el mismo. Las mismas cosas que se trazaron desde un principio sigue siendo el parámetro por el cual nosotros tenemos que regirnos. Tenemos que obedecer, tenemos que vigilar que se hagan las cosas así. Era habitar con el hombre en una relación tan íntima que ellos no sabían de la vergüenza ni del pecado, sino hasta que faltaron se dieron cuenta que estaban desnudos. Y que el Espíritu Santo revela a Lucas como buen hombre que el reino de Dios es poder y paz, es amor, es santidad, es gracia. Adán y Eva fueron establecidos en ese ambiente. El pueblo de Israel, Dios lo quiso llevar a que recuperara esto que se había perdido en el Edén. Pero lamentablemente lo perdieron, nunca lo permitieron que se los revelara en su profundidad. Por eso tuvo que ser enseñado a base de ley, a base de forzamiento. Pero aún con todo eso, no lo entendieron. ¿Sabe que hay algunos en las iglesias que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios les enseña con fuerza, con rigor, con tanta exigencia, porque son duros y rebeldes? Duros y rebeldes. Pero para este tiempo estaban haciendo la iglesia primitiva, y en la cual quería Dios que recuperara, que no se perdiera de vista el propósito inicial de que el hombre estuviera en íntima relación, conviviera cara a cara con él, compartiera lo ideal de él, su naturaleza de él, porque así fue creado, así fuimos creados. Pero hasta nuestros días sigue predominando algo. La maldad y el pecado del hombre ha impedido que esto se logre en su perfección. Nicodemo le preguntó: ¿es necesario? ¿Y qué necesito hacer? Y dice: necesitas nacer de nuevo. Y como pareciera un hombre tan letrado, tan docto, porque era maestro de la ley, conocía perfectamente todos los mandamientos acerca de la ley y todo cuanto pudiera entenderse. Pero él no estaba en el reino de Dios.
Él no había comprendido ni entrado, ni siquiera pisado el reino de Dios. Y le dice a Jesús: tengo que volver al vientre de mi madre, pero si ya tengo más de 40 años, ¿y cómo voy a regresar? Pareciera ser una pregunta tan fuera de orden de decir: ¿cómo me pides que nazca de nuevo si ya soy viejo? Sin entender, porque él lo estaba viendo de una forma no solamente natural, y que muchos en la actualidad solo ven las cosas de formas naturales. Lo que el mundo vive, lo que la familia se relaciona, cómo hace sus negocios, cómo se dirige, cómo se norma de una manera natural. Pero le digo algo: en el reino de Dios es espiritual, no natural, que trasciende todo lo natural, que se ve de una forma diferente, se capta de una manera diferente, se percibe de una manera diferente, se pisa de una manera diferente, se habla de una manera diferente, se logra impactar con el simple hecho de relacionarse y decir: eres diferente. Es espiritual. No perdamos de vista. Nosotros no hemos sido para ser naturales, sino para ser espirituales. No somos de este mundo, caminamos en este mundo, negociamos en este mundo, pero nosotros vamos adelante del mundo. Así es que la iglesia estaba en ese mover de entender, de aprender, de ordenar bien el conocimiento de acerca del reino de Dios y de la manera de cómo debería de vivir el hombre. Se abre la oportunidad porque solo era el pueblo de Israel muy amado, pero ahora Dios cambia todo esto y lo abre para todo el mundo. ¡Wow! Y entre esos estaba usted, estaba yo, porque estábamos muy lejos de estar en el conocimiento de Dios. Y empieza. Por eso Él declara muy enfáticamente, Mateo 7:21, porque el reino de Dios no es el mero conocimiento, no es ver cómo bendice a mi hermano, cómo prospera mi hermana, sino que eso no solo es para unos cuantos, sino para todos aquellos que hagan su voluntad. Sino para todos cuantos aquellos quieran vivir en su voluntad. ¿Qué dice Mateo 7:21? Si está conmigo, si trajo su palabra al unísono, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace mi voluntad. Cosa que desde Adán y Eva no se había hecho. No hicieron la voluntad de Dios. No hicieron la voluntad de Dios. Hicieron su propia voluntad. ¿Cuál es el problema? No solo de ellos, sino de muchos actualmente, que se sigue la misma fórmula. Queremos entrar al reino, queremos participar en el reino, queremos ver el reino, pero no hacemos su voluntad. Pero no vivimos conforme a su Señor. Yo he entendido que debo de diezmar, pero ¿sabes qué? No me alcanza y voy. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad. Y si ponemos varios ejemplos, vamos a entender que todavía en muchos que han entendido el evangelio, que entienden lo que Jesús enseñó,
se mantienen en esa línea. Conocer la voluntad, pero vivir bajo su propia voluntad. La entienden, la comprenden. El Espíritu Santo les redarguye y les muestra el camino a cambiar. Pero finalmente dicen, pero yo creo que mejor le hago así. Pero yo creo que mejor me conviene. Al fin que no se da cuenta, el pastor no está, anda por Estados Unidos. ¡Wow! Se vale decir ay. Se vale decir ay. Pero en el reino de Dios no es del que me dice, sí, Señor, ya entendí que debo de perdonar. Pero a mí, acuérdate, nada más un poquito, todavía se atreven a decir, nada más dale un poquito de lo que a mí me hizo. Y entonces cuando esto vemos, pensamos que es la voluntad de Dios. No, hermano, no, hermana. Es su voluntad, pero no es la voluntad de Dios, porque usted ya le está poniendo condicionamientos, usted ya le está poniendo su parte, y en el reino de Dios no hay validez en eso. ¡Guau! Pero vamos más allá. Enseñó el reino, hemos entendido que para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, mi voluntad tiene que estar debajo de su voluntad. Punto. Nada de cláusulas personalizadas y decir, pero al final de año te llevo todo, Señor, mira, déjame invertirlo, lo hago prosperar y hacemos cuentas, y al final el recorte viene a beneficio de Miguelito. No sé a quién le esté hablando el Señor. Y solo una sencilla razón. Usted siga leyendo Hechos 1. Hablamos del reino, cosas que Jesús enseñó y que declaró que no solo para esos días, sino hasta nuestros días se sigue declarando esto y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero les da una ordenanza y estando juntos les mandó. ¿Qué les hizo? Vamos, repítalo conmigo, me mandó. Porque decimos, es para el pastor Sori, es el profeta Raúl, es el pastor Edgar, o para mi hermano Jorge. Les mandó. No, diga conmigo, me mandó. No le escucho. Hablábamos de obediencia hace rato, ¿verdad? Me mandó. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El apóstol Juan declara a la iglesia a través de Jesús, más bien de Jesús a través de su iglesia, es necesario que yo me venga para que venga el Espíritu Santo y les enseñe, les recuerde todas las cosas que yo les he enseñado. Es necesario que yo me vaya para que Él pueda venir. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa que el profeta Joel se anticipara más de 400 años atrás, antes de que Jesús una vez más les volviera a recalcar esto. Joel capítulo 2 verso 28 dice, y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Estaba hablando de que levantaría una iglesia con todas las naciones.
Y en ese día estaban 13 pueblos. Es el inicio, no es la culminación, pero es el inicio de lo que Dios haría con su iglesia. Ahora ya no con su pueblo, con su iglesia. Cambia el nombre de pueblo a iglesia, conformando una visión tan diferente que el pueblo de Israel había tenido por ser selectivo, por ser especial, por ser el pueblo muy amado. Y tanto se envaneció que no lo recibieron. ¡Wow! Cuidado, el corazón envanecido jamás tendrá la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Las va a rechazar aun cuando las tenga delante de Él. Usted se preguntará, pero ¿por qué a mí no me bendice de la misma manera? Pregunte, decía mi hermano, ¿cómo está su corazón? Del 1 al 10, ¿cuánta vanidad hay en su corazón? ¿Cuánta vanidad hay? Ego, ese ego ensoberbecido que dice, no, yo solo aquí mis chicharrones truenan. No le recibieron. Teniendo al Hijo de Dios, ¿cuántos de nosotros quisiéramos haber tenido un día especial, nada más un día a los pies de Jesús? Ellos no solo lo tuvieron un día, lo tuvieron 33 años conviviendo con Él, hablando con Él, recibiendo las enseñanzas de Él, pero no le creyeron, no lo recibieron, ni siquiera le dijeron bienvenido a casa, sino antes lo mataron y lo crucificaron. Su pueblo mismo. Qué peor y terrible cosa es que tu propia familia te mate, te desprecie. Esto fue lo que sucedió con Jesús. Su corazón envanecido, lleno de soberbia. Y que aún a muchos en nuestros días siguen en esa misma capacidad. Dios le ha cegado y les mandó que no salieran, que esperaran la promesa hecha más de 400 años atrás por el profeta Joel, con un solo propósito. Porque lo que la iglesia iba a empezar a vivir, lo que finalmente hasta nuestros días estamos viviendo, es de que el mundo estaría creciendo con mayor pecado. Pese a que Él descendiera, pese a que Él bautizara, pese a que todo el conocimiento y la verdad estuviera sobre su iglesia, el pecado aumentaría. Y es ahí del por qué el Espíritu Santo tendría que tomar el primer lugar en la vida de cualquier hijo de Dios, de cualquier habitante del reino de Dios. Porque sin Él, entonces sucumbiría una vez más ante el pecado. Sería esclavo del pecado. Es la única razón que el Hijo de Dios puede salir avante victorioso y vencer el pecado a través del Espíritu Santo. Juan lo declaraba 15:5. Sin mí nada podéis hacer. Sin Él, sin el Espíritu Santo. Porque Jesús, el trabajo de Jesús fue redimirnos, perdonarnos, limpiarnos de todo nuestro pecado. Pero la mayor bendición de la iglesia es que cuando Jesús ascendiera a los cielos, habría alguien mayor que Jesús para sostener, vencer y hacer fuerte y poderosa a su iglesia. Algo que no se ha entendido,
algo que no se ha percibido, porque se ha enfatizado solo en el amor y en el perdón, pero no en el poder del Espíritu Santo. No en el poder del Espíritu Santo que derrama en aquel que le cree. El mensaje de salvación es tan poderoso cuando el Espíritu Santo está tocando a las personas, pero reabunda en más poder cuando esta persona no habla de sí mismo en un pleno conocimiento de la palabra, porque hasta el diablo se la conoce mejor que usted, pero no tiene poder. Pero no tiene poder. El poder lo da el Espíritu Santo. El poder proviene de esa intimidad con el Espíritu Santo. Y que Joel lo declaró: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Algo poderoso que el pueblo de Israel nunca había tenido ni tuvo. Solo por encomienda de Dios en algunos se les fue dado por un tiempo, por una actividad, por un trabajo específico, pero jamás fue derramado sobre ellos. Jamás fue derramado totalmente sobre ellos, que habitara en ellos, que estuviera en ellos, que caminara en ellos. Jamás. Fue hasta aquí, en ese principio de la iglesia, en donde se cumple la promesa que Joel le hizo. Capítulo 2, verso 2, 28 dice: vino un viento recio que sopló sobre los que estaban siendo obedientes a este mandato, y les mandó que no se fuesen de Jerusalén hasta que fueran investidos. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, para cumplir el propósito, ser testigos. Ser testigos. No solo del grande amor de Dios, sino del propósito eterno de Dios de redimir no a un pueblo, sino a todo el universo entero. A todo el universo entero. Y habla no solo sobre hombres y mujeres, sino todo lo creado. Porque el pecado no solo destruye a la persona, sino lo que le rodea, lo que tiene en sus manos, lo destruye, lo acaba, lo desbarata. Por eso tenía que redimir a todos. Pero es a través del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo, y de lo cual Daniel en su capítulo 12, verso 1 dice que nos tocaría vivir, y ahora en concreto en nuestros tiempos. Esa fue la base de la iglesia, el motivo por qué se propagó el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero que va más allá. Dios, conociendo los tiempos, sabía que muy pocos obedecerían ese mandato. Se apegarían a ser ciudadanos del reino de Dios. Muy pocos. Porque de no ser así, esto no sucedería lo que estamos viviendo. Nosotros somos el resultado de una iglesia indolente, de una iglesia desobediente, de una iglesia indiferente que a través de los siglos no ha hecho la voluntad de Dios. Ha entendido el mensaje,
ha comprendido la grande responsabilidad, pero no ha obedecido. No ha entrado verdaderamente al reino de Dios. No pertenece. No ha visto el reino de Dios. No porque Dios no se lo permita, sino porque aquí entra la voluntad del mismo hombre y ha hecho su propia voluntad. El reto personal siempre ha sido: ¿qué sucedería si tan solo un grupo de unas 100 personas nos conjuntáramos para hacer estrictamente la voluntad de Dios día con día? La mentira se acabaría. La falsedad dejaría de ser. ¿Qué más? La irresponsabilidad cesaría de entre nosotros, porque el ideal de Dios sigue siendo el mismo como lo fue. Sed santos porque yo soy santo. Y esto se ha perdido. Y se ha perdido en tal cantidad que solo tenemos un grupo de religiosos, pero ciudadanos del reino se pueden contar. Se pueden contar hombres y mujeres comprometidos a vivir bajo el mandato del reino de Dios. Y el primero de ellos es: no hagas nada sin antes seáis investidos del poder de lo alto. No hables nada sin antes tú no recibas dirección de lo alto. No negocies nada sin antes el Espíritu Santo lo apruebe. Pero tenemos tantas decadencias y tantos malos tratos y tantos fracasos y tantas enfermedades, porque el poder de lo alto está nulo en la vida de la iglesia. Solo uno que otro vive ahí, pero por cuanto más es la maldad, dice, se resfriará. Hay una urgencia de parte de Dios para estos días. El tiempo se está acabando. Ya no tenemos tiempo más de contemplaciones. Si tengo tiempo, si puedo, si sé. Porque todo esto es suplido cuando el poder de lo alto haga habitación en cada hombre y mujer. Y tenemos ejemplos. Y el más prominente para ese tiempo fue Pedrito. Hombre iletrado, pescador rudo, colérico, que la primera oportunidad cuando vieron que Judas llegaba a recoger a Jesús, tomó su espada y mangos le cortó la oreja, porque era fúrico. No lo pensó, no lo imaginó las consecuencias. Él quería defender en sus propias fuerzas a su maestro, pero sin entender que Jesús ya les había previsto de esto y dijeron: va a pasar esto, pero al tercer día resucitaré. Voy a ser llevado y sufrir todo. Y Pedro no se acordó, no lo entendió. Todavía estaba en su naturaleza humana. Todavía vivía en lo natural. Por eso dice: vienen contra él, yo voy contra ellos. Pero lo vemos después de 40 días, cuando Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y Pedro estaba ahí. Habían iniciado 40
500 en el aposento alto, 500 en el aposento alto. Pero después de 40 días solo permanecieron 120. 380 se habían ido a su casa, a sus negocios, porque en la forma natural se los demandaba. Tenían que comer, tenían que trabajar, tenían que ir. Tiempo para Dios, que se quede Pedrito, que se quede Juan, que se quede. Yo tengo que irme en lo natural, en el hombre natural. Pero Dios está buscando hombres espirituales que estén dispuestos a vivir y a ser dirigidos por su voluntad. Y entonces cambiará todo el entorno, cambiará todos sus negocios, cambiará todo. Porque entonces vemos a Pedro iracundo cortándole la oreja a Malco, y 40 días después de que descendió el Espíritu Santo, fue trastornado, fue cambiado en otro hombre. Y cuando los oyó que se estaban burlando porque parecían que estaban borrachos, se levanta un Pedro lleno del Espíritu diciendo: varones israelitas, a su propio pueblo, a su propia gente, estos no están borrachos. Esto fue el cumplimiento, lo que el profeta Joel declaró para nuestros días, que se recibiría el poder de lo alto, y de lo cual Jesús lo siguió testificando días atrás. ¿No se acuerdan? Todas estas cosas tuvieron que pasar para que se cumpliese, pero con un propósito eterno que Jesús, desde Joel ni Jesús y ahora Pedro lo entendían. Que todo esto tendría que ser así para ser testigos, para ser testigos. Para hablar con denuedo, para hablar con eficacia, para hablar con poder y demostración de hechos, no solo de vanas palabrerías, sino de poder, de hechos. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. No solo da la palabra de perdón, de amor, de misericordia, sino que restaura la vida, sana el cuerpo, redime el alma, y el Espíritu lo vivifica. Y el Espíritu lo vivifica, y el Espíritu lo cambia. Lo cambia de una manera que deja de ser natural y ahora lo traslada a ser espiritual. Ya no va a ver las mismas cosas. Ya no va a hablar de la misma manera. Oímos a un Pedro diferente de cuando le estaba diciendo: va la mía. Ahora escuchamos a un Pedro transformado por el poder de Dios, por la gracia, por la misericordia. Y mire que él no era Pablo. Pablo después fue llamado también y transformado de una manera tal que de ser un hombre sanguinario y asesino vino a ser el apóstol más elocuente, más amoroso. Y le escribe a los corintios y les dice: porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es compasivo, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, deja todo de lado por el poder del Espíritu Santo. La iglesia en nuestros días estamos viviendo en un tiempo terrible, que Daniel declarara y profetizara en su capítulo 12, verso 1, tiempos de angustia, tiempos que nunca jamás se había vivido. Estos son los tiempos que estamos viviendo. La maldad ha aumentado de tal manera que usted ahora no puede caminar seguro si no va acompañado de alguien. Llámese quien se llámese, hombre o mujer, niño o adulto. Todos corremos riesgos. Todos estamos extremadamente en peligro en lo natural, por el hombre natural. Pero seguros cuando el hombre del espiritual ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, y del cual Jesús dijo: no vayan
No se vayan de Jerusalén, no salgan, mano, no den un pie sin que antes sean investidos del poder de lo alto. Hoy resuenan esas palabras. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo: ¿no te has cansado de ser tan natural que tus negocios fracasan, que tus inversiones se van al agua? No lo hagas, no hables sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo. Por eso no solo Daniel nos estaba previniendo de cómo serían las cosas, sino que aún Joel, y más que ellos, Dios mismo anticipadamente estaban escribiendo para nuestros días, para hoy. Iglesia, dile al que está a tu lado: para ti te está escribiendo esto. Para ti. Porque todavía caminan en lo natural, todavía están pensando en lo natural como piensa todo mundo. Porque actúan como todo mundo, como hablan como todo mundo, como piensan como todo el mundo. Jamás han centrado como Dios es, como Él piensa, como Él negocia, como Él cambia, como Él habla. Porque todavía el hombre natural es hombre de pecado. Hombre de pecado. Hombres sanguinarios, hombres violentos, mujeres chismosas. Y mire que nos apaleamos nosotras, pero es la verdad. Sin el Espíritu Santo la boca se suelta porque la lengua no tiene hueso, dicen. Con tanta facilidad que es lo mismo decir. Como me recuerdo un día estando en Tlaxcala, allí en la Virgen, en el paradero de autobuses, llegar un joven y decirme: pastora, ¿qué cree que vi? ¿Y qué viste? Al pastor fulano de tal estaba fumando, pero mire, parecía. Eran tiempos de frío. Eran tiempos de hoy, en que en la mañana, muy de temprano, usted habla y sale el vapor. Pero él con tanta seguridad decir: lo vi como estaba fumando, se estaba alineando el pelo. Porque pregunté: pastor, ¿es verdad que hiciste esto? No, pastora, delante de Dios lo sabe. Tenía mucho frío y esto era lo que salía de mi boca. Pero aquel joven, en lo natural y carnal, estaba viendo, juzgando. No se aseguró. Le digo: ¿tú lo viste? Sí, pastora, solo iba en la combi. A lo lejos lo vio, no vio bien, no abrió bien los ojos. Pero él confirmaba y decía: es que lo estaba haciendo, yo lo vi. El hombre natural hace eso. El hombre natural hace eso, pero el hombre espiritual cambia tanto que dice: si esto fuera así, Señor, toca a tu siervo, vuélvelo a ti. No hay crítica, no hay juicio, sino no hay sentencia, sino amor y misericordia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia está muerta. Sin el Espíritu Santo, tus obras son muertas. Tu oración está lejos de Dios. Por eso se oye decir a Mateo decir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace. Y la voluntad del Padre es que usted y yo seamos investidos del poder de lo alto. Investidos del poder de la paz, del amor. Sin Él, usted y yo no somos nada. No somos nada, nuestras obras no valen nada. Porque solas las va a hacer naturales, forzadas.
Si el pastor le dice pida perdón, va a pedir perdón, pero que usted lo sienta y lo haga de corazón. Y así vemos entrar y salir a muchos de las congregaciones. Piden perdón, pero de dientes para afuera, porque su corazón me la paga. Me la hizo y se la cobró con réditos, porque ya pasó 1, 2, 3, no, como 10 años, no, si ya me debe esto. Porque somos muy buenos para cobrar, pocos para pagar. Se vale decir ay. Pero lo importante de esto, termina el versículo 8, con lo cual quiero terminar, y que es la razón principal de todo lo que Lucas estaba escribiendo en los inicios de la iglesia primitiva. Y recibiréis el poder de lo alto. Vamos, iglesia, léalo conmigo. Hechos 1:8. Y que muchos se lo conocen de memoria, pero que muy pocos verdaderamente han experimentado esto: recibir el poder de lo alto, vivir en el poder de lo alto, hablar como Él habla. ¿Quiere leerlo conmigo, iglesia? Vamos, leamos unidos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No solo es entrar en el reino, no es solo conocer el reino, no solo es recibir el Espíritu Santo. El propósito final de todo esto que Dios prepara en orden no nos lleva de aquí para allá. Él es ordenado, Él es disciplinado, Él es bien congruente con lo que Él pide. No nos pide más de lo que podamos hacer. Por eso Él nos coloca todo el poder en la vida del hombre para hacerlo. Porque si lo hiciera a su forma, hermano, mire, más de alguno ya lo hubiera estrangulado, o lo hubiera perdido por allá por el Popocatépetl, que no nos queda muy lejos. Porque ese es el hombre natural. Así actúa, así piensa, así hace todas las cosas. Pero el hombre espiritual es cambiado, es transformado. Entonces no solo entiende y comprende, sino obedece. ¿Sabe que muchos han muerto entendiendo y comprendiendo el evangelio? Pero se han ido al infierno. Están en el infierno. Y no solo iglesia, grandes siervos de Dios. Hoy con grande tristeza, y no tengo mucho, pero apenas estoy tratando a un pastor que ha pecado de tal manera que ni siquiera se puede levantar ahorita, y lo he estado teniendo que jalar, llevar a comprender esto, que todo lo que hizo, su llamamiento, su trabajo, su formación, fue en lo natural. Fue con la capacidad humana, pero le faltó esto. Le faltó esto: recibir el poder de lo alto. Y hoy quiero preguntarle a usted: ¿ha recibido el mensaje más poderoso de la humanidad? Lo ha comprendido, ha llorado y bueno, ha moqueado que hasta le han tenido que dar la caja de pañuelos. Pero no ha recibido el poder de lo alto. No tiene el poder de lo alto. ¿Sabe por qué la iglesia no predica, no evangeliza, no comparte, no se duele de las almas que se están yendo al infierno?
por esto. Porque no han buscado, no han dejado que sea derramado el Espíritu Santo en su vida. Ni siquiera se han metido en comunión con Él. No, eso no, eso da miedo, porque eso es más compromiso, es más entrega. No, mis negocios, mi familia me demanda más. Hay un miedo por el Espíritu Santo más que el mismo infierno. Porque de no ser así, seguro que esta iglesia sería tan insuficiente, porque usted hablaría y diría: Jesús te ama, te quiere perdonar, quiere transformar tu vida. Pero no, porque tiene más miedo de lo que el Espíritu Santo pueda usarle, puede hablarlo, puede llevarlo de un lugar a otro, como lo hizo con Felipe, como lo hizo con Natanael, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con todos los grandes siervos de Dios hasta la actualidad, de dejarse conducir por el Espíritu Santo, de renunciar a todo, de dejar todo por Él. Por eso no habla, por eso no le testifica a su vecino ni a su propia familia. Mucha de la familia en conversa que tenemos no ha sido alcanzada por esto, porque usted le ha hablado en la forma natural y lo ha tratado de convencer. Usted nunca va a poder hacer eso. Usted nunca va a llevar a los pies de Cristo a alguien si no es por medio del Espíritu Santo, que toca, que sensibiliza y usa su boca para que Él entienda que necesita ser librado del infierno, ser sacado del infierno, de las tinieblas a su luz admirable, ser llevado. Cuando entendamos esto, entonces no habrá oportunidad de que usted y yo estemos en todo momento de continuo llorando y gimiendo por las almas que se están perdiendo segundo a segundo. Vamos, ni siquiera a minuto, sino a segundo. Y de entre de ellos está su familia. Hace muchos tiempos, una hermana llegó llorando: hermana, no obedecí al Espíritu Santo. Me dijo que fuera a decirle que se pusiera a cuentas a mi familia. Le dije: mañana lo hago. Y esa noche se mató. Ya no hubo oportunidad y me siento mal. ¿Qué debo de hacer? La voluntad de Dios. Si Dios le dijo ese día, esa hora, usted tenía que correr y dejar la cazuela, apagarle al fogón y a todo, y correr a decirle que salvara su vida, que huyera del infierno. Para usted dijo: tengo que guisar el arroz porque vienen a comer. Y se mató ese joven. Hoy la hermana ha entendido esto, y cuando me dice el Espíritu Santo: ve y ora por tal persona, ve y habla, le dice: ya dejo todo y me voy. Pero ¿qué necesidad tenía de haber vivido esa experiencia? Hoy el Espíritu Santo está diciéndote a ti: ¿quieres vivir en el reino? ¿Quieres contemplar y disfrutar todo lo que hay en el reino? Pero te falta esto. Jesús fue enfático: no salgan de Jerusalén, no hagan nada. Más de 300 personas hicieron todo y solo 120 obedecieron. Esto habla de que la mayoría le encanta hacer lo natural antes que lo espiritual. Obedecer a Dios es difícil por sí solo, pero solo a través del Espíritu Santo
Solo por el poder del Espíritu Santo usted y yo cambiaremos esta realidad. No solo en torno nuestro, sino en donde andamos. Porque entonces después Pedro dice: con su sola sombra los enfermos serán sanados. Los enfermos serán sanados. Vamos, ni siquiera oraba. Con su sola sombra los enfermos eran. Pero no era Pedro, era el Espíritu Santo. No era Pedro. El poder de Pedro no valía nada. Era el poder del Espíritu Santo, sanando, liberando, resucitando y haciendo cosas maravillosas. Pero solo se oye decir de Pedro y de los demás. Por eso un reto personal es: ¿y los demás qué estaban haciendo? Hoy pregunto a su vida, y lo hago en una forma personal: ¿le gustaría entrar al reino y habitar en él? Cambiar todo el entorno, pero ¿cuánto verdaderamente el Espíritu Santo ha hecho habitación en su vida? ¿O ha hecho lo mismo que su pueblo amado? Estando ahí, lo rechazaron, no lo recibieron, porque la promesa y el cumplimiento de la promesa de Dios sigue tan vigente como en ese tiempo. Está para nuestros días. No salgas, no hables, no negocies si no tienes el poder de lo alto. Porque eso muestra que estás trabajando, que estás haciendo todo en forma natural, pero que tú no eres nada espiritual. Todavía tu espíritu está muerto, porque el que lo vivifica, el que lo transforma, el que lo cambia es el Espíritu Santo. Termino aquí. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Hablaremos. Y entonces diremos: vi cómo Dios obraba, cómo Dios sanaba, cómo Dios resucitaba, cómo Él sigue hablando, cómo sigue libertando. Porque esta es la empresa y la comisión más grande de toda la iglesia: sanad enfermos, curad leprosos, resucitad de los muertos. Y alguien dijo: pero yo no puedo hacerlo. Claro que tú no, pero el Espíritu Santo a través de ti sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Y entonces, aunque la pastora Lolita no esté, tú lo puedes hacer. Tú puedes orar, tú puedes levantar a los muertos, tú puedes dar libertad a los cautivos, romper las asas de opresión del enemigo. Pero el Espíritu Santo necesita estar en tu vida. Y yo quiero invitar a hombres y mujeres que no solo han entendido el mensaje, que no solo comprenden la palabra, sino que verdaderamente quieren obedecer a este llamado. No hagas nada hasta no ser investidos de lo alto, hasta que no recibas del poder de lo alto. Y si no lo has recibido, hoy es el día, porque a partir de mañana se te contará por injusticia si sigues en tu misma vivencia, si vives en tu misma actitud, con tu misma naturalidad, con tus mismas decisiones. Porque la palabra te está siendo revelada y te está siendo dada. Hoy el Espíritu Santo está aquí.
Hoy el Espíritu Santo está ahí. Hoy el Espíritu Santo se mueve en ti. Pero le rechazarás una vez más. Dudarás de Él una vez más. Y pensar, no es para mí, es para aquel. No, es para ti. Es para ti y es para hoy. Ya no hay más tiempo. Porque entonces Dios demandará todas las almas que te rodean, no solo de tus familiares, sino de todos los que te rodean, de todos los que convives, de todos los que negocias, de todos. Vamos, iglesia, levántese. Levántese y empiece a venir y a pedirle al Espíritu Santo: lléname. Satúrame, no me quiero ya más caminar en mis propias fuerzas, con mi propio entendimiento, ni por mis propias emociones. Hay muchos emocionalistas, dice el Señor, pero no espirituales.